Hola, hola, bienvenidos una vez más a su programa Sin Parapetos. En este momento tengo una invitada a la cual admiro profundamente por su experiencia de vida. Es Domi Mausa. Ella nos va a compartir una experiencia que marcó su vida y que ha marcado también la vida de otras mujeres. Domi, bienvenida a este programa y qué chévere tenerte aquí con todos nosotros. Gracias, Clarita. Para mí también es un honor verte y un honor saber que comparto contigo estos momentos. Ay, qué chévere, Domi. Domi, hablemos de ese tema que yo te dije, qué chévere que compartamos con otras mujeres y también hombres, porque hay padres que también les da muy duro. Domi es madre de 3 hijos, casada, se dedica a muchísimas cosas, pero yo siento que el fuerte tuyo es todo lo que tenga que ver con la belleza, la parte de cosmetología, también Reiki, también la parte de la salud, y por eso hablo de la belleza, ¿no? Como esa forma de que la parte externa irradie cómo está tu salud, incluso física, energética y espiritual. Tommy, cuéntanos, porfa, un poco de cómo está conformado tu hogar y cómo ha sido esa experiencia de ser madre. Ay, Dios mío. Estar casado es un reto muy grande de la vida. Muy, muy, muy grande. Bueno, llevo 44 años de casada. ¡Wow! ¿Cuántas historias? 44, lo que ha predominado siempre en nosotros es el respeto. El respeto, y si hay respeto y si hay comprensión, pues hay amor. Y la creatividad, Jorge es un ser humano total, sí. La creatividad. Inmensa. Tuve 3 hijos, de ellos solamente tengo 2 vivos, el mayor tiene 43 años, el menor tiene 30, y el de la mitad falleció a los 9 años, David Andrés, que es mi ángel hermoso, que nos cuida y nos protege siempre. Y no solamente nos protege a nosotros, él es como un ángel guardián de mi hermana también. Entonces, fue una pérdida bastante dolorosa, pero fue muy hermosa. Y muy hermosa, te lo digo, porque él desde los 4 años nos daba como pautas, como mensajitos del cielo que no entendíamos. No entendíamos qué nos quería decir, pero eran como muy puntuales. Y antes de partir de este mundo, pues obviamente duró 2 meses preparándonos para esa partida, ¿sí? Y ¿cómo así? ¿Cómo así? Espérame ahí. Vamos a barajarlas, como decimos en la cosa. ¿Cómo así? Es que hay 2 cosas que me han quedado sonando. Primero, cuando dices una cosa muy hermosa, o sea, cuando ya vamos caminando entendemos que la vida y la muerte son hermanas gemelas y todo esto. Pero cuando dices que es muy hermoso, ¿a qué te refieres con esa hermosura? Porque no es tan fácil que a una madre se le fallezca a su hijo de 9 años y que ella diga fue algo hermoso. Porfa, ¿nos puedes explicar dónde está la hermosura en ese momento? ¿Cómo lo ves tú? Mira, la hermosura está en que, como te digo, él comenzó a hablarnos de que él se tenía que ir de este mundo 2 meses antes de su partida. Yo no voy a decir de su muerte, ni voy a hablar de fallecimiento, porque es un paso como a una vida siguiente, ¿sí? Donde ellos siempre están con nosotros, pero nosotros no los vemos. Yo lo sentí muchas veces, lo sentí y lo sentí a mi lado, y lo sentí con mi padre fallecido también, y lo sentí con mi madre fallecida también, porque ellos fallecieron posterior a él, 2 años después. Y nos hablaba de cómo tenía que ser su partida, de que se le aparecían ángeles cuando él dormía y le decían que ya era hora de que él los acompañara. ¿Y cómo tomabas tú y tu esposo esa parte? O sea, yo te voy a ir haciendo preguntas porque, ¿cómo así? En esa época entiendo yo que tú has sido una persona de una vida espiritual cultivada, pero estas partes como que no la tenías tan clara, como así que ángeles que te saludan, que te avisan, y más con este tema tan delicado. Él estaba durmiendo, él dormía y de pronto se le aparecía, inicialmente se le aparecía como un señor, le tocaba los pies y le decía: David Andrés, ya es hora de que te vayas conmigo.
¿Mm? Él decía que el Señor tenía una cara muy, muy linda, unos ojos muy amorosos, y él salía corriendo para la habitación de nosotros llorando porque le daba mucho miedo. Entonces lo que nosotros hacíamos era ir con él a la habitación y le decíamos, mira que no hay nadie, o sea, no hay nadie extraño, pero vamos a orar. Entonces nos poníamos con él a orar, ¿sí? El ángel de la guarda, el Padre Nuestro, hacíamos otras oraciones aparte. Él también se inventaba unas oraciones muy bonitas, como niño, ¿sí? Pero que no estaban escritas en ninguna parte. Bueno, y luego seguía durmiendo tranquilamente. Yo hablé con muchos sacerdotes y les preguntaba eso y me decían, ay, estos son inventos de los niños. Eso no le pare bola. Son inventos de los niños. Ellos se inventan cada cosa para justificar un miedo, o para justificar que no pueden dormir, o para justificar otro tipo de situaciones. Pero yo no le creía. Yo a los sacerdotes no les creía. Entonces yo me puse a investigar con otros sacerdotes que me referían y todo eso. Y un sacerdote español sí me dijo en un momento determinado, me dijo, ponle atención a lo que tu hijo te dice, porque tu hijo se está despidiendo. Y yo, ¿cómo que despidiendo? Ay, Él por era un Dios. sacerdote español, ¿cómo que despidiendo? Y me dijo, sí, en algún momento de la vida, puede que no sea ahorita pronto, puede que sea cuando él esté más grande, pero él desde ya está sintiendo que tiene que dejarles a ustedes mensajes que ustedes tienen que comprender para su partida. Y él no hablaba de muerte, ni hablaba de fallecimiento, ni hablaba de nada de eso, sino de partir a su hogar verdadero. ¿Y cuál es su hogar verdadero? El cielo, Dios es su hogar verdadero, es el hogar verdadero de todos. Y en ese momento tú lo entendías así con claridad, o sea, tú dices que fueron como 2 meses, ¿verdad? Preliminares. En el primer mes tú ya dijiste como, ok, me voy a preparar para una partida o cómo fue eso. No, yo no, o sea, nosotros seguimos la vida normal y todo eso, pero los domingos cuando nos reuníamos en familia, él llegó un momento en que comenzó a decir, mami, yo quiero mi ataúd que sea blanco, con bordes dorados, que tú no te vayas a vestir de negro, y bueno, y nosotros le decíamos, pero papito, ¿por qué nos dices eso? Decía, porque es que yo lo veo así y así tiene que ser. Bueno, y de pronto salía a jugar y ya, nos olvidábamos del tema y Jorge y yo quedábamos como, ¿y esto cómo se llama? ¿Y esto qué contiene? ¿Sí? Entonces, a raíz como de esos comentarios de él, nosotros vivíamos muy pendientes de todo lo que él hacía, que en el colegio, que cuando iba en la ruta, que cuando llegaba al apartamento, o que se iba a jugar fútbol con los amiguitos, o lo que sea, estábamos muy pendientes, muy pendientes de todo lo que él hacía, porque decíamos, ¿será un accidente lo que le va a pasar? ¿Será que de pronto en la ruta del colegio de pronto se estrella o de pronto alguna cosa? Nosotros no, eso no va a pasar, no va a pasar. Y resulta que llegó un momento en que yo estaba de vacaciones en la casa, estaba arreglando la biblioteca y de pronto yo sentí que todo se me movió, que el piso se movió, los libros se movieron y una voz muy de él, era la voz de él y me decía, mamá, ayúdame. Y yo me paré corriendo, fui incluso a la sala porque pues el vídeo de la sala era muy grande y se alcanzaba a ver toda la zona verde donde él jugaba. Y yo lo veía jugar bien y yo decía, ¿qué será? Dios mío, ¿qué será lo que me están diciendo? ¿Eres tú, Dios? ¿Es Jesús? ¿Es un ángel? ¿Qué será lo que me tratan de decir? Bueno, yo volví otra vez a arreglar los libros y otra vez la misma sensación horrible. Entonces me bajé al parque, ¿sí? Hablé con él y me dijo, no, mamita, yo estoy bien, tranquila, yo estoy bien, ya vamos a terminar y yo me subo y me baño y ya. Bueno, yo seguí, pero ya no me separé de la ventana de la sala, sino que lo seguí viendo y viendo y viendo. Bueno, cuando de pronto ya terminaron de jugar, él se subió, se dio un baño, ¿sí? Y pasaron muchas cosas antes de eso, cosas que nos decía en Navidad, por ejemplo, le habíamos dicho, él había
querido que le regaláramos una sudadera verde, ¿sí? Una sudadera verde, unos zapatos blancos con verde, y le gustaban muchas canciones, como la canción de la alegría, como la canción de Todo por Amor, algunas poesías, algunas oraciones adicionales, como una oración muy especial del Espíritu Santo que también me impactó mucho, porque él me decía: mamá, cuando yo parta, la oración que tú tienes que rezar por mí y por mis abuelitos, por alguien enfermo, por lo que sea, o por algo que le pase a alguien de la familia, es esta oración del Espíritu Santo. Wow, Domi, Entonces, compártenos esa oración para dejarla aquí en la cajita de los comentarios, porque pues seguramente más de uno estará intrigado de cuál es esa oración. Yo también quiero hacerla. Si no puedes compartir esa oración, porfa. me toca buscarla en el celular para podértela compartir. No te Bueno, preocupes. Luego, luego. cosas como esas, cosas como que me decía: mami, yo veo que hay un camino de puros niños, que todos tienen flores blancas y que me están esperando. Eso lo veo, ¿sí? Y yo decía: pues mi amor, muy lindo, eso que me cuentas es muy hermoso. Entonces, bueno, pasaron las cosas así. Ese mismo día que estaba jugando fútbol, después de que se bañó, mi empleada fue y le compró una arepita con queso que le encantaban mucho, y él se puso a mirar fútbol, más fútbol. Y resulta que de pronto un niño llegó y timbró y le dijo: David Andrés, préstanos tal juego. Él tenía unos juegos de Atari. Y él dijo: no, yo voy y se los llevo. Entonces yo le dije: mi amor, préstaselo. O sea, pero no te vayas. Entonces él me dijo: no, mamá, no pasa nada. Yo voy, se los dejo y regreso. Y yo sé que me lo van a cuidar. Le dije: bueno, está bien. Pero me quedó como una sensación horrible en el corazón, como que no debía haberlo dejado ir. ¿Mm? Mira, no habían pasado, yo creo que 10 minutos. Y llegaron dos niños atacados, llorando, ¿sí? No podían hablar, ¿sí? Y yo enseguida los aparté yo vivía en un tercer piso, el otro niño, y esos Bogotá. niños estaban jugando en otra torre, en un quinto piso. Y cuando yo llegué allá, claro, habían varias personas en todo lo largo de la escalera. Uno de ellos me dijo: usted es la mamá. Yo ni siquiera le respondí. Y entré a ese apartamento, y cuando vi a mi hijo, fue tirado en el piso. Estaban jugando Atari, un Atari que había salido hace muchos años, que era como con una pistola. Y el niño de la casa estaba solo, ni siquiera estaba ni la mamá, ni el papá, ni la empleada, nada, estaba solo. Y él dijo: yo sí tengo una pistola de verdad. Y sacó la pistola del papá, que no estaba con seguro, y le disparó a mi hijo y le cayó en la frente. Virgen Santísima, Domi. Sí. Yo llegué, mi hijo Juan Carlos, que era el mayor, él llegó detrás de mí, y yo lo único que le dije: ve a la cama del niño, quita la cobija que él más quiere y tráemela. No, yo creo que él no gastó 5 minutos en ir hasta mi apartamento, nuestro apartamento, y regresar nuevamente con la cobija. Y en eso llegó la ambulancia. Wow. En eso llegó la ambulancia. Ya eran las 5:30 de la tarde. ¿Qué fecha fue, Domi? ¿Ah? ¿Qué fecha? 27 de enero del 2005. Ok. Él entraba a quinto de primaria. Wow. Entonces, bueno, llegamos allá, me fui con él. Jorge no había llegado, él llegó como a las 7 de la noche, y estaba toda la gente congestionada fuera del edificio, y le dijeron o sea, cuando él vio todo eso, la administradora le dijo: don Jorge, fue su niño. Y él enseguida dijo: Dios mío, ¿dónde está? No, en el hospital de Kennedy. Y enseguida cogió el carro y se fue para allá. Ya mis hermanos habían llegado, ya yo estaba con el neurólogo, lo iban a sacar para tomarle una resonancia magnética del cerebro. Y en eso llegó mi esposo, y cuando llegamos allá, él se desangró. Lo llevaron enseguida para urgencias, para un salón aparte. El neurólogo me abrazó y me dijo: mamá, no hay nada que hacer, nada que hacer. Es mejor que él se vaya, porque va a quedar como un vegetal. Entonces,
las enfermeras estaban tratando de reanimarlo y yo las quité a todas. Les dije, aquí no hay nada que hacer. Yo soy como de armas tomar, ¿sí? Nos cogimos todas de la mano con los médicos, oramos y en ese momento. Wow. ¿Y Jorge? Jorge en ese momento. Estaba ahí conmigo. Ok. Sí. Jorge estaba ahí conmigo. Mi hermano, que es médico, también estaba conmigo ahí. Y él lloraba y lloraba y golpeaba las paredes diciendo, es increíble que uno siendo médico no pueda hacer nada por alguien de la familia. Yo lo abracé y le dije, Gabriel, no te pongas así. Esto tenía que suceder. Él ya lo había dicho. Entonces, bueno, se fue. Esa noche llegaron mis papás de la costa, porque ellos vivían en Coveñas, y llegaron esa noche, porque yo les alcancé a avisar. Yo no sé cómo consiguieron vuelo, pero consiguieron vuelo. Y llegaron esa noche, ya tardecito, y bueno, pues ya como casi a las 12 de la noche, ya nos fuimos para la casa, ya Medicina Legal se lo llevó. Y bueno, al otro día en la funeraria, no lo llevaron sino hasta las 8 de la noche. Lo llevaron al siguiente día, que fue un sábado. Una amiga de mi mamá preguntó, porque yo en ese momento, ni Jorge ni yo caímos en cuenta de que tocaba hacer exequias, ni misa de exequias, ni nada de eso. Entonces, la amiga de mi mamá dijo, ¿en qué colegio estudia el niño? Yo, en el Agustiniano Norte. Bueno, ella se puso a llamar como a las 8 de la noche al Agustiniano Norte, habló con el padre Enrique y le comentó. Bueno, él le dijo, domingo a las 11 de la mañana, la misa. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, pasaron muchas cosas maravillosas. Te digo, maravillosas. Él nos había dicho también, dijo, el día que yo me vaya, todos en la iglesia, todos, tienen que cantar la canción de la alegría. Que hace parte de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Y esa noche, ya en la casa con mis padres y todo, nos pusimos nosotros a mirar la canción de la alegría y la copiamos, creo que 200 veces o 300 veces la fotocopiamos. Cuando llegamos a la iglesia, el padre había citado a todos los amiguitos de él, compañeros del colegio, a todos, los de su curso de 4º grado. Y todos llevaban flores blancas, todos, le hicieron un camino de honor. Y esas eran las flores, el paso de los niños con flores blancas que él veía en sueños. ¡Wow! Cuando fue la elevación, en la elevación ya nosotros... De la Sagrada Hostia. Sí, nosotros habíamos repartido las canciones y todo el mundo en la iglesia cantó la canción de la alegría, con el coro del colegio. Fue bellísima, unas exequias bellísimas, bellísimas. Aparte de eso, pues yo trabajaba en una multinacional y el jefe de producción que había ahí en ese momento, él, siempre que yo llevaba al niño, él se lo llevaba con él. Y él, en el saxofón, le cantaba la canción de Todo por Amor. Y resulta que él se apareció en la iglesia con su grupo musical, ¿sí? Y le cantó Todo por Amor. Le tocó la canción de Todo por Amor con violines. Fue muy bello eso, muy bello. Bueno, fueron las exequias, luego lo enterramos, a él no se le pudo cremar porque como fue un asesinato, por decirlo así, la fiscalía, el niño con el papá tenía que presentarse en la fiscalía durante 5 años. Y si en algún momento tenían que exhumar el cuerpo del niño, pues tocaba exhumarlo. Entonces por eso nos tocó enterrarlo. Lo más curioso de todo fue que al siguiente día después de enterrarlo, que volvimos otra vez nosotros al cementerio,
comenzó un colibrí a aparecer, un colibrí. El niño se me aparece a mí siempre en forma de colibrí. Siempre. Mira, 37 años hace que él falleció. Casi 38. Y cuando voy donde mi hermana, que tiene un balcón grandísimo y hay un árbol junto al balcón, siempre que yo voy, aparece un colibrí. El colibrí no aparece si yo no voy. Qué señal tan... Y yo le silbo, le canto una cancioncita, silbándola, y le pongo extiendo las manos y las pongo así, al colibrí viene y se me acerca. Ellos no se le acercan a la gente. Este colibrí viene y se me acerca, y me vuela y canta. Es mi hijo. Yo te puedo decir que todas esas cosas tan bellas y tan hermosas fueron las que de alguna manera nos enseñaron a nosotros a comprender que él siempre fue un ángel, que vino a este mundo a enseñarnos a amar. Qué profundo, Domi. Honro que nos compartas, porque esto lo vamos a estar viendo muchas personas. Tú que estás viendo o escuchando esta grabación, te invito a que nos dejes acá en los comentarios si tienes alguna pregunta, algo que quieras compartir. Si crees que esta información le puede servir a una madre o a un padre cuyos hijos o hijos ya han partido a la eternidad, no dudes en hacerlo llegar. Para ti van a ser solo unos minutos, de hecho ni minutos, son segundos aquí en YouTube, pero para la persona que reciba esta información va a ser una oportunidad de expandir el corazón. Yo no soy madre, por lo tanto no sé de lo que me estás hablando a nivel de experiencia, ¿no? Como ser humano vibro y estoy profundamente conmocionada, pero sé que pues he tenido la bendición de acompañar a madres que sus hijos ya no están aquí, y es un drama muy profundo, Domi. O sea, escucharte a ti contarlo con ese amor, con esa pureza. Un detalle muy profundo que sabemos en estos temas de sanación es que cuando ya no hay esas lágrimas de dolor es porque ya hay sanación. Y claro, yo al momento de esta grabación no soy madre, ¿no? Y me queda una pregunta, y es, ¿qué crees tú? Estoy muy conmocionada, y ya tú sabes que cuando yo me conmociono, como toda costeña, tengo que manotear y moverme. ¿Qué crees tú que te ayudó a ti y a tu esposo? Ok, yo entiendo, o mejor dicho, antes de esa pregunta, vamos a dejarla ahí congeladita y me voy a regresar. Listo, ustedes se entierran a David y ya, la vida fue como muy fácil, qué chévere, ya entendemos, esto es voluntad de Dios, seguimos trabajando, y ya fue así como tan fácil para ustedes. No fue fácil, no fue. Mira, yo digo que perder a los padres no es tan doloroso como perder un hijo, porque es como si te lo sacaran de las entrañas, ¿sí? Como, o sea, te duele todo, te duele el corazón, te duelen las entrañas, te duele el estómago, no puedes comer. Llora uno mucho al principio, ¿sí? Y se llena uno de rabia, de enojo, de culpa. Yo duré un año culpándome, en donde yo decía, ¿por qué lo dejé ir? ¿Por qué lo dejé ir? ¿Por qué no fui con él? ¿Por qué ocurren muchos síntomas físicos en uno? Dolor de cabeza, a mí que nunca me dolía la cabeza, dolor de cabeza, dolor del cuerpo. Bueno, lo que uno comía le sentaba mal. Yo me engordé terriblemente porque suplía esa ansiedad de la falta de mi hijo con comida. Entonces me engordé muchísimo, ¿sí? Pero digamos que con la oración y con esa oración del Espíritu Santo, que es como un óleo de alegría, orábamos mucho con Jorge, y adicionalmente mis hijos, Juan Carlos especialmente, que era el mayor, me decía, mami, nosotros estamos aquí, tú no te puedes olvidar de nosotros, estamos aquí. Y esa parte, y nosotros te necesitamos. Esa parte, ¿cómo hacías? Porque mira, hay un común denominador que he visto y he escuchado, incluso esto es como el común denominador lo he escuchado tanto en madres como en padres.
y es, nunca vas a superar la muerte de un hijo tuyo, nunca vas a sanar. Lo he escuchado muchísimas veces y yo te estoy escuchando, te estoy viendo, he tenido la bendición de compartir contigo, con Jorge. Para mí son esos hermanos mayores que la vida con la que la vida me ha premiado. Y sé, doy testimonio que lo que tú estás compartiendo aquí no es una charla de superación personal, es realmente lo que has vivido. Tus hijos ya están grandes, realizados con sus proyectos y todo. Y me surge esa pregunta, o sea, ¿cómo si tú y Jorge, porque aunque él no está en la entrevista, sé que para él también fue un camino doloroso, ¿cómo ustedes dos pueden superarlo, sanarlo hasta que lo integran a su vida? Y cómo pasa que algunas personas dicen, eso nunca lo vas a sanar. O sea, ¿qué ocurre para que sí se sane en unos casos y en otros casos digan, no, es que la muerte de un hijo nunca se sana? No es que nunca se sane, sí se sana, pero tiene uno que hacer muchas cosas, o sea, hablar de ellos todo el tiempo, ¿sí? Es hablar de ellos todo el tiempo, es recordar, como mantener vivo su recuerdo. Le gustaba esto, él comentaba esto de tal cosa, él se reía por tal cosa, y todavía lo hacemos, todavía lo hacemos. Mirar fotos, bueno, yo guardo todavía sus cuadernos del colegio, y después de tanto tiempo los guardo, y de vez en cuando, de pronto una vez al año, los miramos, miramos todos los dibujos que él hacía, y nos reímos de eso, ¿ve? O sea, lo tomamos como... Ahora en Navidad, ¿ustedes todas las Navidades lloran porque él no está? Sí, sobre todo el 24. Sí lloramos. Sí lloramos. Lloramos por él y lloramos por mis padres, porque 2 años después de él falleció mi madre y 2 años después de mi mamá falleció mi papá. Okay. Y cuando falleció mi mamá, a mí me dio un ataque de dolor, de ira, de todo, porque mi mamá sufrió se le localizó un coágulo en la silla turca y ella quedó completamente parapléjica y murió 2 meses después. Y cuando ella falleció, falleció muy agitada. Entonces eso me produjo a mí, porque yo estaba al lado de ella, y me produjo a mí una cosa, bueno, horrible. Cuando mi papá falleció 2 años después, él falleció de pena moral, básicamente. El primer año después de mi mamá, él nos acompañó a todos nosotros porque fue muy duro la muerte de ella. Y después se dedicó él a morirse. Cuando él falleció, yo veía en la sala de mi casa sentados a mi papá y a mi hijo, abrazados los dos. Y yo a veces estaba en la cocina y yo sentía algo en mi espalda y me volteaba y los veía, a mi papá y a mi hijo, abrazados, toteados de la risa. Y mi papá me hablaba, yo sentía que mi papá me hablaba en señas y me decía, mija, estamos felices, así que ustedes también sean felices. Pero yo creo que para uno poder sentir eso, Clarita, necesita uno estar como conectados con Dios, con la oración, como tratando de entender, o sea, el Espíritu Santo tiene 7 dones, y entre los 7 dones es entendimiento y sabiduría también, ¿sí? Entonces tiene uno que llenarse como de Dios mucho en el corazón para poder entender esos designios de Él, ¿sí? Y llenarse uno como un poco de sabiduría para poder comprender que es lo único real de la vida, es la muerte. Definitivamente. Es lo único real de la vida. Estamos aquí y no sabemos el día de mañana o dentro de un momentico qué nos pueda pasar y nos vamos. Y nos vamos. Y lo mejor de irse es tener un corazón limpio. Definitivamente. El corazón limpio, su mente limpia y tranquila. Yo te voy a decir otra cosa. Cuando nuestro hijo falleció, en la funeraria se aparecieron varios abogados. La muerte de un hijo, cuando es accidental, se paga en oro. En oro.
Y nos decían los abogados, ustedes pueden demandar y hacer que esa familia se vaya a la cárcel. Y ellos les pagan a ustedes pueden ganar hasta 75 millones en oro por la muerte de su hijo. Hace 38 años. Miren, a nosotros no nos importa eso. Nuestro hijo ya está descansando, así que por favor, retírense de acá. Sí, señora. Y lo puedes averiguar. Y de la muerte de un hijo, cuando es menor, se paga en oro, sobre todo cuando es accidental. Bueno, y ahora que comentas eso, ¿qué pasó con el chico? Con el chico que estaba jugando con la pistola. Mira, eso fue una cosa también muy bonita porque este niño no hacía sino llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Él tuvo ayuda psiquiátrica y tuvo psicólogos y todo eso. Y habían pasado 6 meses y nosotros invitamos a la mamá del niño con el niño y el papá. Yo no quiero ver a su esposo. Va usted y su hijo a mi casa y hablamos. Y el niño tenía 11 años, mi hijo tenía 9, y él contaba que David Andrés le hablaba en sueños y le decía que él toda la vida lo iba a proteger. Decía, no llores más, yo te voy a proteger el resto de tu vida. Le decía, mi hijo en sueños a él. Entonces, date cuenta de lo grandioso que es eso. O sea, no podemos decir, o sea, no tenemos el derecho de decir que es trágico y que eso nos vive enfermando el resto de la vida. No, para nada. Tengo un sobrino que tiene la misma edad que tendría David Andrés. Y David Andrés se le aparecen sueños todavía a estas alturas de la vida. Y él a veces me dice, ay tía, anoche David Andrés me habló. Y yo, ¿pero qué te dijo? Ah, no, eso es privado. Yo no te puedo decir lo que él me dijo. Eso es privado. Ay, Dios mío. Pero mira, te voy a dar algunas situaciones que para muchos papás y mamás es bueno que también lo entiendan. Uno, al principio no entiende. Okay. Es muy doloroso. Sí, es doloroso. Y cada persona o cada pareja hacen el duelo a su propio tiempo. Algunos, como nosotros lo pudimos, digamos, entender más rápido. Otros no. Otros se demoran mucho más tiempo. Y es razonable. Pero cuando pasa mucho el tiempo y no lo pueden entender, es bueno pedir ayuda. Es bueno pedir ayuda psicológica, ¿sí? Ahora, uno al principio uno siente dolor y compasión por uno mismo, porque uno no entiende el por qué se presentan, por qué Dios se lo llevó y le echa la culpa a Dios, ¿sí? Y Dios no tiene la culpa de eso, ¿ves? Son sentimientos demasiado emocionales, ¿sí? Que incluyen demasiado enojo y rabia y dolor. Precisamente es donde viene. Para superar eso, en muchas parejas sí se necesita ayuda. ¿Ves? Ahora, hay muchas personas que también se acercan a uno a decirle qué es lo que uno tiene que sentir. Que no le pongan atención a esas personas, porque esas personas seguramente no entienden. ¿Ves? Seguramente no entienden. Y comienzan a decirles que usted tiene que hacer, es que usted tiene que pensar de esta manera, es que usted no sé. No, porque lo que pasa es que lo llenan a uno de cosas que no son. Okay. De cosas que no son. Entonces, sí es bueno uno permitirse sentir dolor, llorar, sí es bueno permitirse, pero no permitir que otras personas vengan a decirle a uno cómo lo debe uno tomar. Okay. Eso es propio de cada quien. ¿Ves? Entonces, ¿te parece si vamos haciendo un compilado de estas situaciones que tú nos estás proponiendo para que no se nos queden sin que las veamos? Inicialmente nos decías, o más que inicialmente, en el transcurso de este compartir, decías que es importante recordarlo con sus gustos, lo que vivieron. En el caso tuyo, incluso guardas algunas libretas, cuáles eran sus sabores, sus colores preferidos. Bueno, esta parte del recordar para agradecer también la vida, ¿no? Sí. Como segundo aspecto, hablabas
el estar unidos a la fuente, al universo, a Dios, para Sí, que sea Él quien ayude a ir más allá de los límites de la mente. Es decir, la mente no está preparada para entender una situación de esta, humanamente hablando, pues, como se dice popularmente, humanamente somos espíritu, pero la mente no está preparada, es estar unidos a Dios desde la creencia que cada quien tenga, ¿no? sí. Poder Ujú. recibir sabiduría que es distinta a la comprensión. La comprensión de por qué pasa, yo creo que esa no va a llegar nunca. Porque como decías tú, ¿no? Puede haber culpa, yo lo hubiera podido evitar, si este señor no hubiera dejado el arma, para qué compramos Ataris, porque lo dejé, bueno, tantas cosas. La tercera que estás diciendo es pedir ayuda terapéutica, porque no se puede solo. Y aquí en este tercer punto cabe una salvedad que haces, y es no detenerse a las opiniones que dan otras personas, porque eso también va creando ruido. Y ese ruido hace que uno se vaya embolatando entre le hago caso a esto. Hay algunos que dicen, no, entrégaselo a Dios y hazte cargo que no pasó nada. Una vez una madre me decía eso, y yo decía, por Dios, ¿cómo no va a pasar nada? Es un hijo de tus entrañas. Es Claro que absurdo. pasan, Otro claro que decía, pasan. no, si confiaras más en Dios, no estuviera sufriendo, porque el sufrimiento es señal de que no confiamos en Dios. Pero, wow, qué rudeza. Sí, ujú, Entonces, sí, es cierto. llevamos recordar, oración, acompañamiento terapéutico. Sí, en algunos casos es necesario, sobre todo cuando pasan años y las personas no pueden, cuando pasan años y las personas no pueden tener como esa paz y esa tranquilidad, ¿ves? Mm. Entonces, ahí sí toca, ahí sí toca como tener ayuda terapéutica. Mm. Perfecto. Sí, Domi, otra cosa que me gustaría que habláramos ya para ir cerrando nuestra conversación. Yo estoy fascinada porque me parece bellísimo y sé que las personas que están escuchando esto, ya sean tías, abuelos, cuñados, vecinos de alguien que haya fallecido, sobre todo de estas muertes repentinas, es cómo hace una mamá, hablo pues en el caso tuyo, ¿no? ¿Cómo hace una mamá para poder finalmente entender este movimiento transitorio, así haya sido una muerte repentina, ¿sí? O sea, yo lo digo con respeto, fue una tragedia y, y cuando las tragedias ocurren casi siempre son inesperadas, por algo son tan trágicas, ¿no? sí. Entonces, finalmente, en una palabra, ¿cómo has hecho tú para darle sentido a tu vida como Domi Mausa, o sea, como mujer, como esposa, como hermana, como tía, como madre, cuando han pasado ya 38 años de la partida de David? ¿Cómo hiciste para recobrar ese sentido de vida? Yo creo que la unión familiar ayudó mucho. Nosotros con nuestros otros hijos y con Jorge y mis padres nos unimos todavía más. Y mis hermanos. Yo, como, o sea, como familia nos unimos muchísimo. ¿Mm? Y mis hermanos, cuando estamos reunidos, hay momentos en los cuales se acuerdan de él y lo nombran. Entonces yo pienso que no es bueno aislarse, no es bueno aislarse, sino también compartir con la familia. ¿Ves? Y para el tema, Yo, es, exacto, la primera recomendación que nos diste. O sea, sí, no aislarse y no pretender que no ha pasado nada, o por el contrario, que es un dolor que nunca se va a superar y entonces me encierro en él. ¿Sí es así? exacto, sí, es así, es así. Uh-huh, es así. Perfecto, Domi. Estoy tan No sé agradecida. cómo, no sé cómo dejarte la oración acá. Tú me la compartes y cuando ya yo suba el video a YouTube, yo entonces la pongo aquí en la cajita de descripciones. Ah, Si bueno, has llegado hasta aquí, tú que nos estás viendo, yo te invito a que le des un like a este video si te gustó. Si sabes de alguien a quien le puede servir porque aún está afectada o afectado por la partida de un ser querido, ya haya sido por enfermedad, por un momento trágico, un accidente, bueno, hay tantas maneras de volver a la muerte, compárteselo,
Creo que es una información valiosa porque no es algo mental. Domi nos está compartiendo 3 claves, o mejor dicho 4 con esta última, la de no aislarse. Y son 4 claves que resultan muy pertinentes para todo duelo, pero especialmente para poder integrar este tema desde la maternidad, la paternidad. Incluso hay tíos que hacen, tú decías, ¿no? El señor Gabriel, tío de David, que hacen un duelo tan doloroso que también esta información les puede servir, ¿no? Sí, claro que sí, con gusto. Mira, Domi, paralelamente te quiero hacer otro comentario. Paralelamente a la muerte de David, una amiga que vivía, bueno, relativamente cerca, la hija estudiaba en la Universidad El Externado de Colombia. Iba, otro amiguito de ella la recogió, iban en el carro y en una curva se le abrió la puerta y la chica salió por la puerta y se mató. ¿Mm? Obviamente esta familia, nosotros fuimos también a la casa de ellos y todo eso, pero todo en esa casa era oscuridad. Todo en esa casa era oscuridad. Y ellos sí reclamaron y a ellos sí les pagaron por la muerte de la hija. Y ese dinero que ellos recibieron por la muerte de la hija los llenó más de oscuridad. ¡Wow! Sí. ¿Ves? Entonces, mira, cuando uno parte de este mundo, no importa ni el cómo, ni el cuándo, ni a través de quién te tienes que ir. Eso uno tiene que entenderlo. Y es bueno en la familia hablar de esa partida. Así todavía no le haya ocurrido a nadie, pero es bueno también, es bueno y es sano hablar, bueno, y cuando a uno le toque partir, ¿qué? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar en la familia? ¿Qué va a pasar con mi papá y mi mamá? ¿Qué va a pasar? Es bueno también comentarlo, y es bueno hablar de eso. Esto, súper interesante esto que nos dices, porque normalmente creemos que no nos va a tocar y sabemos que a todos nos va a tocar. Tengo una pregunta porque que me nace con lo que dices, pues ya para cerrar, para no abusar de tu tiempo. Y es, tú inicialmente, la primera recomendación que nos diste es recordar como para celebrar la vida y en pura gratitud, ¿no? Si hay algunos elementos que nos ayuden a recordar. Y ahora dices que sentías la casa en la oscuridad y eso. ¿Tú recomiendas que se sigan teniendo fotos de la persona que ha trascendido, fotos, recuerdos en toda la casa? No. ¿O que sirve un espacio? ¿O cómo lo tienes, lo haces tú? No, nosotros no tenemos fotos en toda la casa, ni en el apartamento. Tenemos una foto muy pequeña junto a la Virgen, que es nuestro hijo. Es la única que tenemos. Okay. El resto está aquí, en el corazón. Porque energéticamente, tengo entendido, nosotras somos maestras Reiki, tú y yo, que también esas puede ser como un arma de doble filo, ¿no? O sea, sí recordar, pero desde la gratitud y no como, ay, la fotico, y estos eran los zapatos, y esta era la habitación, y nadie toque la cama, porque se va creando una energía de baja vibración, que es lo que hace a la muerte, al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad, ¿cierto? Sí, eso es cierto. Entonces, eso es cierto, no es tan conveniente. Ni que tengan una foto grande y que le estén poniendo velas y todo eso, porque eso es como detener el proceso de ellos, detener su transición, su paso hacia la luz. Así lo llamó el tránsito y es volver al corazón de Dios. Exacto. Domi, me queda solo gratitud a ti y a todos los que nos han seguido en este nuevo video de Sin Parapetos. Hacía muchísimo rato no grababa historias en Sin Parapetos, estoy en varios proyectos, entonces lo había suspendido. Yo invito a todos los que lo han visto aquí, escríbenos algo que quieras compartir con Domi, conmigo, preguntas que tengas, si tienes alguna duda o algo y sientes que es algo privado, me puedes escribir a mi correo, yo se lo hago llegar a Domi, o por Instagram estoy un poco más activa que en YouTube, pues porque es más interactivo. En la cajita de descripciones voy a dejar esta información por si tú quieres recibir terapia de mi parte
o quieres recibir algún consejo de Domi, o quieres ser escuchado. Una de las recomendaciones que da Domi es no aislarse, y a veces la mejor terapia es conversar con un amigo, con un vecino, con alguien que me vaya a escuchar. Y pues yo sé que de mi parte estoy disponible a esa escucha. Y bueno, muchas gracias, Domi, por estar aquí. Un beso, un abrazo desde Aguachica con el calorcito que estamos aquí. Y yo sé que allá en Bogotá También con calor. también, porque estamos con el fenómeno del niño en este final de 2023. Gracias a ti, a Jorge Gracias. y a tu bello hijo por esta historia que nos han querido compartir en Sin Parapetos. Muchas Claro que gracias. sí. Un abrazo grande. Gracias a ti.